Muy buenas muñecones, ¿cómo estamos? Espero que bien. Y bueno amigos, no me dejarán mentir, pero muchos de ustedes han visto esta serie de videos. Trallallero, trallallà, porco Dio e porco Allah. Y bueno amigos, pues antes que nada he notado que con el cambio de generación, la forma en que se entretienen los niños en cuanto a animaciones concierne ha cambiado demasiado, ya que los que somos gente de los 90, pero sobre todo mucho antes, cuando nuestros abuelos y padres eran niños, crecimos disfrutando de animaciones que además de ser entretenidas y graciosas, tenían el sentido, pero que además dejaban ciertas enseñanzas y valores al espectador. Y más con las producciones dobladas en México, que como saben, gracias a su doblaje es que muchos chistes que al ser solo traducidos pierden sentido, pero cuando les permiten ser adaptados crean diálogos que quedan grabados para siempre en la memoria del espectador. Y que nosotros con nuestros amigos repetimos esos diálogos para pasar el rato, pero también en nuestra época existieron animaciones que nos enseñaron cosas básicas. Un ejemplo son las animaciones preescolares que nos enseñaron lo básico, o incluso otro idioma como lo es el inglés, pero en la actualidad con el auge de la inteligencia artificial, la animación ha perdido un poco de calidad en cuanto al diseño de los personajes al querer fusionarlos con objetos variados, pero lo que más impacto ha causado es que muchas de las animaciones tienen generados diálogos muy pobres, cortos, sin ningún sentido, que no conectan el uno con el otro y que lejos de dejar una enseñanza dejan confundidos al espectador sin saber cómo reaccionar. Y esta animación en los que nos vamos a enfocar es un claro ejemplo de ello, el brain rot italiano, y en este video vamos a repasar un poco al respecto, así que a la carga. No me dejarán mentir, pero todos sabemos que de generación en generación las animaciones y la forma como las vemos han cambiado muchísimo, y más ahora los que antaños fuimos niños, ahora que somos adultos, podemos darnos cuenta que si comparábamos las animaciones actuales con las de nosotros, podemos decir que prácticamente vivimos en una época dorada, pero no solo nosotros, aunque no lo crean, nuestros padres y abuelos alguna vez fueron niños y también crecieron con animaciones. En la época de nuestros abuelos, las animaciones infantiles eran levemente crudas al mostrar cierto grado de violencia, pero hasta ello, la violencia no era violencia seria, era violencia mínima, para que se dieran unas buenas carcajadas. Pero en la década de los 2000 y parte de los 90 y en los 2000, las animaciones ya eran cada vez más reguladas y trataban de cuidar la violencia y el lenguaje fuerte. Aunque fueran series infantiles, los padres también debían guiar a sus hijos sobre qué contenido ven, y más que nada muchas animaciones también tienen un lado positivo al enseñarnos cosas que van desde lo más básico de la vida hasta grandes enseñanzas y valores que nos dejan marcados por mucho tiempo. Pero no solo los niños, sino también los adultos disfrutan también de animaciones que, si bien muchas de ellas no son para niños, sí nos sacan una carcajada, ya que las mayorías, aunque no aportan nada educativo, dejan un gran impacto al ser la mayoría de sus capítulos sátiras, parodias y críticas de situaciones que ocurrieron en el mundo, o incluso de los personajes más polémicos del momento, y esas mismas animaciones a modo de parodia lo muestran haciendo la cosa más ridícula posible, dejándonos una buena carcajada. Sin embargo, la animación ya no puede ser como antes, ya que si se intentara hacer el mismo contenido que había en animaciones de hace 20 o 30 años, sería vilipendiada de forma estrepitosa hasta la cancelación, cosa que incluso sucede con las animaciones que ya terminaron y que ahora en la actualidad los animadores tienen que cuidar minuciosamente qué expresarán los personajes. Pero con la llegada de la inteligencia artificial, muchos han de pensar que las animaciones serían más sencillas de hacer, supliendo cada vez más a la ya longeva animación tradicional, creyendo que con solo introducir los comandos podemos diseñar al personaje y darle la animación correspondiente que queremos. Y es más, también con solo poner los diálogos en el programa ya pueden reducir tiempo y sobre todo costos. Pero ¿qué pasa cuando esos diálogos generados artificialmente no tienen ningún sentido, dejando con más duda al espectador, y sobre todo cuando la animación, a pesar de ser hecha artificialmente, sigue siendo relativamente pobre al fusionar cosas como animales con diversos objetos? Y eso es lo que ha estado haciendo la animación conocida como brain rot italiano, que, como dice el título, son animaciones con diálogos generados artificialmente en italiano, pero que sin embargo son diálogos que no conectan con otro, que no tienen ningún significado,
pero que curiosamente ha generado un fenómeno de internet que para mí es algo sin sentido y hasta nocivo, y en este video repasaremos y daré mi opinión al respecto. Antaño, los dibujos animados solían darnos una pequeña enseñanza, y más que nada no me dejarán mentir, pero también nos enseñaban las cosas básicas de la vida, como lo era leer o escribir en nuestra lengua materna, pero también había animaciones cortas que, a pesar de tener poco o nulo diálogo, sí podíamos entender el mensaje que querían darnos, debido a que con las acciones decían más que palabras, y especialmente nos sacaban una sonrisa o una pequeña carcajada de plano. Para comentar, ¿ustedes se preguntan qué es el brain rot italiano? El brain rot italiano es una serie de animaciones virales generadas por inteligencia artificial de animales generalmente vistos de una forma un poco ridícula o fusionados con ciertos objetos, y generalmente acompañados de diálogos sintetizados con acento italiano. Ahora el término brain rot viene de las palabras brain, que quiere decir cerebro, y rot, que quiere decir podredumbre, por lo que todo en conjunto quiere decir podredumbre mental, ya que la mayoría de las animaciones están de manera hueca, sin sentido, y sobre todo porque a veces suelen mostrar humor bizarro y o repulsivo que puede dejar impactados al espectador. Este fenómeno surgió a principios de este año, y en lo que va de este año el término se ha convertido en el más buscado de internet, por tanto niños como por adultos. Y estas creaciones por lo general suelen ser diseñadas tras fusionar animales con elementos cotidianos que van desde frutas, verduras y hasta herramientas. Estas creaciones suelen llevar nombres italianizados, y estos videos muestran a estas criaturas haciendo acciones, las cuales son narradas por una voz italiana generada por inteligencia artificial, la cual es sin sentido, mostrando combinaciones como lo es el humor para la generación Z y la ansiedad visual, también conocida como valle inquietante. Otra cosa que también caracteriza estos videos es también la aparición de algunos personajes humanos, y a continuación vamos a nombrar a algunos personajes del brain rot italiano. El primer personaje, y el más famoso por cierto, es el tralalero tralala, el cual es un tiburón que tiene 3 patas y tiene tenis, y que se caracteriza por caminar a orillas de la playa y saltar mientras la voz italiana replica tralalero tralala. Ahora tenemos a Bombardiro Crocodilo, el cual es un avión bombardero con cabeza de cocodrilo, el cual también es uno de los personajes centrales del género, siempre replicado en memes o trabajos. Suele pelear contra Tralalero Tralala en la mayoría de las animaciones. Otro ejemplo es Tung 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 Saur, el cual es una criatura en forma de lo que parece ser un palo hindú, que sostiene un bate de béisbol. Por lo general, el sonido de su nombre es una onomatopeya al golpeteo de tambores que se usan en Indonesia. También hay otros personajes como Chimpanzini Bananini, que es un chimpancé que está fusionado con un plátano. Y luego está Brr Brr Patapim, que es un babuino que por lo general está fusionado con un arbusto y tiene sus pies en forma de arbusto. Sin embargo, aquí en Latinoamérica, dentro del fenómeno, surgió uno que es poco más fácil de entender y que se ha vuelto el favorito. Y aquí tienen. La policía no. Hay un montón de personajes, y quizá dentro de un corto futuro vayan a aparecer nuevos personajes que sigan fusionándose con objetos cotidianos. Sin embargo, el brain rot no ha estado exento de polémica, debido a que muchos especialistas han comentado que puede alterar las respuestas neuronales de la gente, sobre todo de los menores de edad, y a comparación de otras animaciones como Skibidi Toilet, que es producto de la mano humana. A pesar de ser una animación sin diálogos, aún tiene sentido, porque los pocos que hemos escuchado el origen de estos personajes, podemos decir que su creador se ha estado esforzando por enseñar cómo es su terapia, ya que ha tenido una infancia muy difícil, y a diferencia del brain rot italiano, que no se le encuentra sentido, muchos animadores tradicionales que pasaron por problemas de la vida o ciertas condiciones que tienen, les sirve en parte de impulso para crear a sus personajes que se han ganado nuestro cariño. Pero también el brain rot italiano no ha sido solo polémico por ello, sino también porque en muchos de sus videos se ha referenciado que muchas de las animaciones tienen contenidos antirreligiosos,
antisemitas y sobre todo porque algunas animaciones suelen incitar a la violencia, como por ejemplo Bombardiro Crocodilo, que podría considerarse un contenido extremadamente sensible debido a la situación que está imperando en la actualidad, así como también muchas de sus frases suelen ocultar ciertas blasfemias. Ahora, en cuanto a lo polémico concierne, muchísimas animaciones se han metido en problemas, pero a diferencia del brain rot, las animaciones, por ejemplo, las de adultos, se hicieron así de manera intencional para transmitir el daño que se está causando en cierta situación o para parodiar la intolerancia a la misma, ya sea cierto problema o persona, y muchas veces esto sirve como una terapia mental para hacernos reflexionar. Ahora, para terminar, la inteligencia artificial en cuanto a animación concierne aún tiene que aprender muchísimo de la animación tradicional, sea dibujada a mano o en 3D, porque muchas de ellas tienen un objetivo en común, que es dejarnos una enseñanza que nos dejarán por toda la eternidad, mientras que la animación, hecha íntegramente con la inteligencia artificial, aunque es práctica y puede hacer combinaciones, aún carece de cierta esencia y magia que a la larga solo nos va a dejar con falta de razonamiento y querer encontrar las cosas de manera más sencilla. Y además, al ser videos demasiado cortos, pierden la capacidad de la paciencia en cuanto al tiempo concierne. Además, ¿qué ejemplo puede dejar a los menores? Solo esperemos que estas animaciones lleguen algún día a tener sentido. Bueno, hasta aquí mi comentario, muñecones. Saludos. Amigos, oficialmente estamos en Twitch. No se olviden de seguirnos porque prepárense para nuevas y futuras sorpresas, así como la oportunidad también de poder interactuar más conmigo. Amigos, recuerden que tengo un canal secundario donde podrán ver los mejores gameplays y Waltrucks, amigos. Un canal de gran calidad donde estaré subiendo guías. Recuerda suscribirte y darle sobre todo a la campanita para no perderte de nada. Y recuerda que los últimos fines de semana de cada mes realizo una transmisión en vivo en donde discuto todos los temas que fueron tendencia en el mes correspondiente. Asimismo podrás interactuar conmigo completamente en vivo. No te lo pierdas. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Activa la campanilla de suscripción y déjanos saber tu opinión en los comentarios. Saludos por parte de Isrix96 e IRC Media en general.